Hola a todos, me llamo María Galán Mayolín y os voy a presentar mi trabajo sobre Ludwig Wittgenstein. Su biografía. Nació en Viena, Austria, en el 1889 y murió en Cambridge, Reino Unido, en el año 1951. En la actualidad es considerado como uno de los filósofos más originales e influyentes del siglo XX. Sin embargo, a pesar de que dos escuelas filosóficas bien conocidas creyeron encontrar en sus métodos y pensamientos no pocos motivos de inspiración y confirmación, él mismo rechazó ser identificado con ninguna de ellas. Se acostumbra a inscribir su trabajo filosófico en el ámbito de la llamada filosofía del lenguaje y del giro lingüístico, Rorty, experimentado por la filosofía de Nietzsche. Se defiende la tesis de que Wittgenstein no dejó de ser, en el fondo, un autor metafísico, aunque de forma muy peculiar. Aquí tenéis un vídeo sobre la filosofía y, en general, este personaje, Ludwig Wittgenstein. Está en inglés, pero en YouTube podéis encontrarlo con subtítulos en español. Os pongo un poquito. A lot of unhappiness comes about in this world because we can't let other people know what we mean clearly enough. One of the philosophers who can help us with our communication problems is Ludwig Wittgenstein. He was a recluse. He had a stutter, paused for ages in the middle of his sentences, and had a habit of storming out if he didn't like what people were saying. It was, weirdly, the ideal background for someone intent on studying how easily communication between people goes wrong. Ludwig Wittgenstein was born in Vienna in 1889, the youngest child of a wealthy, highly cultured, but domineering steel. Bueno. Sus obras importantes tiene varias, pero he puesto esas que en primer lugar os voy a explicar la primera, que es Tractatus Logico Philosophicus, ¿vale? Que sería en el año 1921. Trata sobre que Ludwig escribe un libro que se enfrenta a los problemas centrales de la filosofía que tienen que ver con el mundo, el pensamiento y el lenguaje, y presenta una solución, como la denomina Wittgenstein, a estos problemas, la cual está fundada en la lógica y en la naturaleza de la representación. El mundo está representado por el pensamiento, el cual es una proposición con significado, puesto que todos, el mundo, el pensamiento y la proposición, comparten la misma forma lógica. Por lo tanto, el pensamiento y la proposición pueden ser imágenes de los hechos. Y los siguientes que los voy a mencionar son algunos comentarios sobre lógica formal, que se creó en 1929, los cuadernos azul y marrón, que se creó en 1935, y dos libros con el mismo título, pero que se crearon en diferentes fechas: Investigaciones filosóficas en 1953 y Investigaciones filosóficas en 1961. Influencias y corriente a la que pertenece. Wittgenstein entra a la historia del pensamiento a través de lo que, en sentido muy amplio, se denomina filosofía analítica. La filosofía analítica tiene como fundamento las ciencias naturales, la lógica matemática y el análisis del lenguaje, es decir, el análisis lógico del lenguaje científico o el análisis lingüístico del lenguaje común, con el propósito de esclarecer los conceptos filosóficos y científicos, y es considerada en este sentido amplio que tiene muchas corrientes, subcorrientes y ramificaciones, y con el tiempo llegaría a ser dominante en el mundo anglosajón. Pero en cualquier caso puede considerarse que su origen es la obra de G. E. Moore, 1873 a 1938, y B. Russell, de 1872 a 1970. Si Moore puede ser considerado como uno de los precursores de la filosofía del lenguaje común, Russell dio lugar a una cierta filosofía del lenguaje ideal, con su atomismo lógico, y ejerció una importante influencia en Wittgenstein. Perdonad si me trabo, pero estas palabras son un poco difíciles de pronunciar. Principales doctrinas. Trabajó junto al Fiodor
Exolden, no sé cómo se pronuncia, lo siento, por sustituir la doctrina russelliana de los tipos lógicos por una teoría del simbolismo lógico, que hiciera directamente perspicuo lo que puede decirse y lo que solamente puede mostrarse a través del lenguaje. Quería probar así que todas las proposiciones de la lógica no son otra cosa que generalizaciones de tautologías, como conseguirá asentar en el Tractatus, que es la primera obra más importante que os he explicado. A continuación vamos con las frases, las he dividido en motivadoras, impactantes, inquietantes y más conocidas. De más conocidas solo os he puesto una, pero os voy a leer algunas más. De motivadoras sería, ¿qué te importa? Ocúpate de ser tú mejor, tal como eres, ni siquiera puede entender lo que aquí puede ser la verdad. Esta frase nos acerca al autodescubrimiento, para mí, una frase muy motivadora. Impactantes. Diles que mi vida fue maravillosa. Poco antes de fallecer, Wittgenstein pronunció esta frase a su médico. Inquietantes. Revolucionario será aquel que pueda revolucionarse a sí mismo. No sirve como querer cambiar el entorno, lo principal es cambiarnos a nosotros mismos. Lo segundo que hay de cada frase es como un comentario hacia ella, ¿vale? O sea que la primera sería la que está al lado del título, motivadoras, impactantes, inquietantes. Y las más conocidas he puesto, la muerte no es ningún acontecimiento de la vida, la muerte no se vive, si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino la intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el presente. Y también os voy a leer dos más. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Y por último, la reflexión propia sobre el autor. Este filósofo me ha resultado muy inspirador. Me hace reflexionar sobre la vida y mi posición y pensamiento de ver las cosas y situaciones que hay en ella, aunque se supone que él no creía o veía su filosofía como inspiradora. Y eso es todo. Muchas gracias.